a presentar a Manuel Genswein, que ya lo veis con su cámara activada. Es cierto que muchos de vosotros ya lo conoceréis, porque estoy segura que habréis coincidido con él, con alguno de los cursos o eventos que hemos realizado en los últimos años en los Pirineos, pero voy a enfatizar que él a nivel profesional es geógrafo e ingeniero electrónico, pero sobre todo es especialmente una eminencia mundial en lo que es todas las técnicas, metodologías de rescate en aludes. Eso lo explicamos muy bien en la entrevista principal del número del año pasado de la revista del ACNA, la Neu y Allaus, y donde ahí se explicó bien que es desarrollador de muchas estrategias de búsqueda y localización de personas implicadas en un alud, y también participante en desarrollar estrategias en lo que hace referencia a primeros auxilios, que es de lo que hoy va a tratar la charla. En los últimos tiempos se ha concentrado en su proyecto en liderar la base de conocimiento MountainSafety, y bien, creo que es todo lo que quería comentar de Manuel en cuanto a su presentación. Quizás desde mi punto de vista decir que MountainSafety es fruto, y él también lo dirá, que es fruto del trabajo transversal y colaborativo de muchas personas expertas en todo el mundo en rescate y medicina de montaña, pero hay que igualmente enfatizar su papel de líder y de persistencia y de motivación y dedicación en este proyecto. Y muchas gracias a los dos, tanto a Manuel por estar hoy aquí con nosotros, que además nos ha apoyado mucho en facilitarnos la plataforma Zoom para realizar este webinar, y Rocío para ayudarnos en la traducción consecutiva de la charla de Manuel. Y ya sin más, ya son casi 20, os cedo la palabra, y a los asistentes disfrutad mucho de esta charla máster que nos va a ofrecer Manuel. Adelante. Hello everybody. Thank you very much, Montse, for the nice introduction. Thank you for ACNA to invite me to teach this lecture. Rocio will have the very challenging job of the translation, and I will pack that into short bits as soon as we start with the content, so she can properly translate this. Rocio, please. Manuel, da las gracias a Montse por esta introducción, a la ACNA por participar y por permitirle daros esta charla. Y me dice que tengo un trabajo bastante complicado para traducirle, lo voy a hacer lo mejor posible. Y cómo lo va a estructurar es en pequeñas frases para que sea un poco más dinámico y no se alarguen mucho las frases. Very good. As Montse partly mentioned, you can find what we will present here on our website, MountainSafety.info. There is here even a new AvaLife icon. Bien, que como Montse ha mencionado, podréis encontrar en la página de MountainSafety.info una nueva link a la AvaLife, que es una de las cosas que vamos a ver. When you click here on the AvaLife link, you can download the AvaLife protocols for free. For various reasons, we have decided to provide this item free of costs. Cuando clicáis en ese link de AvaLife podréis descargar las versiones de AvaLife gratuitas, ya que se ha valorado que a día de hoy es mejor que sean gratuitas en vez de pago. Be aware that we are just in the last step of finalizing the Spanish and Catalan translation. So if you download it now, you get the English translation. In a few days from now, you will see the Catalan and Spanish translation. Thanks as well to Montse and Rocio to be the lead coordinator of these translations.
Estamos en los últimos pasos para tener las traducciones definitivas de AvaLife, tanto en catalán como en español. Si las descargáis en estos momentos las vais a encontrar en inglés, pero en un par de días las podéis tener en catalán y en español, y que nos da las gracias a Monse y a mí por haber estado coordinando las traducciones en estos idiomas. Especially the Spanish translation is a lot of work, because we constantly need to synchronize as well with our partners in South America on terminology, which is a job both translators are very much involved in. En particular, la traducción al español está siendo un poco compleja porque hay que coordinarlo con el español de Sudamérica, y eso os digo ya que nos está dando un poco de dolor de cabeza porque nos expresamos de forma diferente aunque sea el mismo idioma, y encontrar unas palabras que sirvan para los dos a veces resulta un poco complejo. I'm teaching you here from Lenzerheide in northeastern Switzerland. About 1 week ago, it looked like this. Unfortunately, now it looks like this. Se le está ahora dando la clase desde su casa, que está en la zona noreste de Suiza. Hace una semana estaba así todo de bonito y blanco, pero hoy está todo verde. Al menos And we jump into our topic, AvaLife. This is coming out of an EICAR presentation we did a few weeks ago together with Peter Paul, Daryl Macias, and Scott McIntosh. Y ahora ya vamos a saltar a nuestro tema principal, que es el AvaLife, y se va a basar en una presentación que se hizo hace un par de semanas en la EICAR, es decir, en la Comisión Internacional de Socorro Alpino, pero la versión en Internet, y en la que también colaboraron Peter Paul, Daryl Macias y Scott McIntosh. What challenges do we have in avalanche rescue in the first 60 minutes? Certainly most critical, as the survival chances drop rapidly due to hypoxia and trauma. Pero uno de los principales desafíos que tenemos dentro de los primeros 60 minutos cuando hay una avalancha es que las probabilidades de supervivencia descienden rápidamente debido a la hipoxia y a los traumatismos. If we only look at the first 35 minutes, also called asphyxia phase, then we already lose 70% of all buried subjects there, which gives -2% per minute. Si nos concentramos en los primeros 35 minutos del enterramiento, que es lo que se llama la fase de asfixia, tenemos que más o menos un 70% de las personas mueren, y eso equivale a un 2% por cada minuto. So there are many complex decisions which need to be taken very quickly, and some of them we should remember for the later treatment of the patient. En ese momento debemos tomar decisiones muy complejas rápidamente, y que algunas además son importantes porque van a influir en el tratamiento posterior del paciente. To respond to these requirements, we propose you with AvaLife a solution which includes search, excavation, as well as the medical treatment in one and the same form. Bien, para responder a estos problemas, lo que se propone es utilizar el AvaLife, que va a dar una respuesta tanto a la búsqueda como a la excavación, como al tratamiento médico posterior, y todo eso va a estar incluido en una hoja. Todo está contemplado dentro de una especie de gráfico. And the goal of AvaLife is to focus the available resources on the most life-saving tasks. El objetivo de AvaLife es centrarse en los recursos que tienes disponibles para poder salvar el mayor número de vidas posibles o garantizar la supervivencia de forma más beneficiosa, más fácil. So it is basically a decision support tool, and at the same time it allows to write down what choices we have taken in the field and under which condition we have found the patient. Can you repeat again, because I have some things popping out on my screen and I cannot see. No, go ahead, please.
So AvaLife has two functions. It is a decision support tool, and at the same time it allows to write down and protocol in which condition we have found the patient and which treatment we have applied. Vale, tiene como una doble visión el AvaLife. La primera es que nos va a ayudar a tomar decisiones y la segunda es que nos va a permitir seguir un protocolo de acuerdo con el paciente y su estado. As we have now a very wide range of user groups, we decided to offer AvaLife in 3 versions. I let Rocío present them. Bueno, como tenemos un amplio rango de usuarios, se ha decidido dividir AvaLife como en 3 secciones. Tenemos uno que es el soporte básico, en vital básicos, que es el que está a la derecha, BLS. Tenemos el central, que es el soporte básico con rescate organizado. Y tenemos el de la izquierda, que es el soporte vital avanzado. Es más complejo. Perfect. For today, we'll mainly focus on the Advanced Companion and Organized Rescue BLS protocol. However, as I have been told that we have a few ALS providers in the conference, I will as well show sometimes the ALS solution. En base al tipo de gente que estamos participando hoy en estas jornadas, nos vamos a centrar en el BLS, en el soporte vital básico con rescate de grupo, pero que como también está participando gente con más formación, va a comentar algunas partes del soporte vital avanzado. You can imagine that the protocol is A4 page or a little bit longer than A4, which is printed on both sides. Bien, el protocolo más o menos ocupa un A4 impreso por las 2 caras. I present you now the different modules which are part of AvaLife. Ahora va a presentar los distintos módulos que forman parte de AvaLife. And we start with the search and excavate module, so basically the technical rescue part. Bien, la primera parte es la del módulo de búsqueda y excavación y es una parte más técnica. In this part, we of course focus first on subjects visible on the surface. So people who have been caught by the avalanche, but they're fully or partly visible. Bien, en esta parte nos vamos a centrar en personas que están visibles o en la superficie y que por lo tanto han sido cubiertas parcialmente o por lo menos han quedado en la superficie de la avalancha. Not only they are the easiest catch, but they might as well have very important information about the group which has been caught for us. Evidentemente son las personas más fáciles de alcanzar ya que están en la superficie y además nos pueden dar una información muy importante sobre el grupo que ha sufrido el accidente. As soon as we have to search, in case we don't have enough people to search everything at the same time, try to prioritize those terrain zones with increased probability of survival and, if available, survival chances indicated by vital data capable transceivers. Cuando no tenemos suficiente gente para estar buscando a todo el mundo a la vez, debemos priorizar buscar en aquellas zonas donde podamos encontrar mayor probabilidad de gente que pueda sobrevivir y un poco utilizar adecuadamente nuestros recursos. So, you have started to search, you arrive at the surface above the buried subject, you're going to probe, and as the excavation is so time-consuming, we are going to make first decisions based on burial depths. Bien, nos ponemos a buscar en la superficie, encontramos a la persona, nos colocamos por encima y empezamos a sondear. Como la excavación es una fase que consume muchísima energía, vamos a empezar a tomar nuestras primeras decisiones basados, por ejemplo, en la profundidad de enterramiento. In hard debris below 150 and in soft debris
below 2 meters below now, meaning closer to the snow surface, we start to dig anyway. Bien, vamos a ver si es un depósito duro por debajo de 1,5 y si es un depósito blando por debajo de 2 metros, vamos a excavar. We are going to scave. We are going to, yeah. To shovel anyway. De cualquier modo, vamos a empezar a cavar. However, when we are above, so deeper than these thresholds, then it suddenly depends if we have other people who are still buried and if we have enough resources to dig as well out deep burials. Bien, en el caso de que estemos por encima de esos límites, es decir, en un depósito duro por encima de 1,5 metros y un depósito blando por encima de 2 metros, vamos a tener que tener en cuenta otros parámetros. Vamos a buscar si hay otras personas que están enterradas o si tenemos suficientes recursos para poder desenterrar a la gente. To summarize this, let's assume you're alone, you're searching for 2 friends, you arrive at the snow surface of the first one out of the 2. If you realize it's 2.5 meters deep, it's not a good idea to start shoveling there on your own, because most likely you're shoveling for someone who has bad survival chances, and while you shovel for such a long time, the second one, who might be much closer, might die as well. Bien, en el caso de que, por ejemplo, estemos solos y 2 amigos nuestros hayan sido enterrados, vamos a empezar a buscar en la superficie de la nieve. Nuestro DVA nos lleva al primero y vemos que está a 2,5 metros. No tiene sentido ponerse a cavar solos en ese caso, ya que las probabilidades de sobrevivir de esa persona son muy bajas y seguramente el DVA nos puede llevar al siguiente, que aunque estaba más lejos, pero quede más en la superficie y le podamos sacar antes. As you see, we are always going here for head and chest only. We did that on purpose because like that, the treatment can start immediately and you're not losing time on the extremities. Bien, siempre vamos a fijarnos en la cabeza y en el pecho, ya que cuando descubramos cabeza y pecho vamos a poder empezar a aplicar algún tipo de tratamiento y no nos vamos a preocupar por desenterrar las extremidades. Now we will go to the next module. It is the out-of-hospital medical treatment module, and you see here the BLS version of it. Bien, ahora vamos al siguiente módulo, que es el módulo que se hace fuera del hospital. Esta es la versión que tenemos. On the backside of AvaLife, we have as well the hypothermia staging. So the rating system concerning the core temperature of the patient. En la parte de atrás del AvaLife vamos a tener los distintos grados de hipotermia y ahí van a venir una graduación de esos grados en función de la temperatura central de la víctima. The Swiss hypothermia staging might have some imprecisions looking at it in a very scientific way, but for the practitioner, the Swiss hypothermia staging is a very practical approach as it connects the symptoms with the required treatment in a very easy to learn manner. Estos estadios que están aquí descritos pueden ser bastante imprecisos desde el punto de vista científico, pero en cambio son bastante útiles para los usuarios normales, ya que conecta los síntomas que vemos con el tratamiento que le vamos a poder aplicar. We as well have the ICPR, so the intermittent CPR protocol integrated in AvaLife. También tenemos el protocolo de RCP intermitente integrado, que es lo que se llama el IRCP. So this is the protocol which comes into play when you need to transport a patient over a long distance with very few resources and the patient is already very cold. Este es el tipo de protocolo que aplicamos cuando tenemos pocos recursos, tenemos que transportar al paciente durante una larga distancia o el paciente está muy frío. When the patient is very cold and
under reanimation, so potential hypothermic long-term survivor, we can take advantage of the fact that oxygen consumption of the brain decreases 7% by every degree centigrade the core temperature is lower. Cuando tenemos un paciente muy frío que está siendo reanimado, lo que podemos hacer es jugar con la ventaja de una hipotermia de este tipo, ya que el oxígeno consumido desciende un 7% por cada grado de temperatura que desciende tu temperatura corporal. And you see, for example, here, when we base it on burial time and the hypothermia stage, you can do a maximum of 5-minute interruption after you have properly oxygenated the patient by 5 minutes of high quality CPR. En ese lado del esquema lo que podemos ver es una relación entre el tiempo de enterramiento y el grado de hipotermia, en el cual podemos hacer interrupciones de 5 minutos seguidas de otras 5 minutos de RCP de calidad. When we look for the same thing at the ALS version, we would obviously not base it on burial time or hypothermia stage, but on measured core temperature. Bien, cuando miramos esto, pero en el AvaLife, que tiene que ver con el soporte vital avanzado, lo que vamos a fijarnos es en la temperatura central y no en el grado de hipotermia. So this is why we see here two differences: ALS based on core temperature, BLS based on the hypothermia stage. Ahí veis las diferencias. Cuando tenemos el soporte vital avanzado está basado en la temperatura central, mientras que si tenemos el soporte vital básico está basado en el grado de hipotermia. As well, only a part of the ALS version is the transport priority chart. Please look at that on your own if you are an ALS provider. Sí, en el AvaLife del soporte vital avanzado también tenemos un flujo que indica cómo debe ser el transporte prioritario. Si os dedicáis a esto, os anima a que le echéis un ojo. The last part here concerning the presentation of the modules is the in-hospital medical treatment, ALS only, where we base everything on HOPE, the HOPE survival score for hypothermic patients. En el último módulo, que tiene que ver con el tratamiento en el hospital, sobre todo relacionado con el soporte vital avanzado, se basa en la estimación de la puntuación HOPE. Now let's go into the out of hospital, so basically the on avalanche treatment module in depth. Bien, ahora estamos en el módulo de fuera del hospital, es decir, cómo estamos en una avalancha. So we have the patient with head and chest out in front of us, and obviously airway patency is going to be the key question. Y tenemos al paciente enfrente de nosotros con la cabeza y el pecho fuera, al descubierto, y la pregunta principal va a ser cómo están las vías aéreas. If the airway is obstructed, fully or partially, we need to clear the airway and check if the patient is breathing normally. Si las vías aéreas están obstruidas total o parcialmente, deberemos limpiarlas y comprobar si el paciente, después de limpiarlo, respira con normalidad. And all this happens when you are just free, have the head free. So don't waste valuable additional minutes to get the body completely out. Bien, esto se puede hacer básicamente cuando tienes la cara y el pecho descubierto y son minutos muy válidos. Entonces no perdáis el tiempo en destapar, desenterrar totalmente el cuerpo cuando eso lo podéis hacer cuando tenéis la cabeza y el pecho descubierto. So here at the very end of the excavation phase,
one person who is medically, let's say, the most capable one of the group should immediately focus on the head of the patient, while the others are still continuing to free the remaining body. En esta última fase de la excavación, la persona más competente en tema sanitario debería centrarse principalmente en la cabeza del paciente y en hacer este tipo de evaluaciones, mientras que el resto de personas siguen desenterrando a la víctima. If the patient does not breathe normally, we have to administer 5 rescue breaths. Si el paciente no está respirando de forma normal, tendremos que aplicar 5 respiraciones de rescate. The reason why we need to apply rescue breaths in general, and here 5 rescue breaths to start with as well, is that the avalanche patient is in an asphyxiating environment, and it's a case of cardiac arrest of non-cardiac origin. Bien, la razón por la cual vamos a aplicar estas 5 respiraciones de rescate es porque consideramos que el paciente de avalancha es un paciente que se ha asfixiado y el paro cardíaco viene por esa razón. No por un paro cardíaco o de un fallo del corazón, sino debido a la asfixia. And this is about the case for 70% of all buried subjects worldwide. They die due to asphyxiation. So to a certain point, they suffocate. So their heart has stopped beating, not because the heart itself has a problem, but because the heart has simply run out of fuel, run out of oxygen to the point the heart muscles cannot move anymore. Bien, esto ocurre en el 70% de las víctimas que se han analizado que mueren debido a la asfixia. Se asfixian, entonces el corazón deja de latir no por un defecto del corazón, sino porque el corazón no tiene oxígeno, los músculos no tienen oxígeno y por lo tanto no puede latir. On whatever level you teach the treatment of the avalanche patient, this is a very important message to do. If you do not give air to the avalanche patient will not make it. So it is very different to what all our participants get taught in their regular BLS bystander courses where they do only chest compressions. Esto marca una gran diferencia respecto a los cursos normales de soporte vital básico, ya que lo que estamos diciendo que lo primero y más importante es darle aire al paciente, mientras que en los cursos normales lo que se hace énfasis es que lo primero son las compresiones en el pecho, compresiones torácicas. So you see here, in this still very enclosed environment, we immediately start rescue breath. En esta imagen se ve que apenas se le ha descubierto a la persona la cara y el pecho, empezamos ya a hacerle las 5 respiraciones de rescate. Maybe here a special remark during COVID-19 times. Within companion rescue, when you have spent anyway considerable time with the people who get caught, it is recommended to do rescue breaths, because without rescue breaths, the patient has a very bad chance for a good outcome. Ok. Nos quiere decir Manuel que, bueno, a pesar de estar en tiempos de COVID y con lo que eso implica, realmente es muy importante en una víctima de avalancha hacerle estas respiraciones de rescate. This is different when you are an organized rescue provider and thus you didn't have any contact with this patient before. We don't want to go into the management of COVID and CPR for professional healthcare providers. They will follow their specific protocols. Bien, en el caso que pertenecemos a un grupo de rescate organizado, las cosas son diferentes, ya que no vamos a tener un contacto con el paciente debido a los protocolos COVID y entonces nuestra forma de actuar es un poco distinta. In
the AvaLife protocol, we use 3 basic colors. Red for an asphyxiating normothermic, so warm patient. Vamos a usar 3 colores principales. El rojo para pacientes normotérmicos, así que no están muy fríos. The blue color for a hypothermic, thus cold patient. El azul para hipotérmicos, es decir, pacientes fríos. And to be cold in an avalanche, you need to be buried for longer than 60 minutes. Otherwise, you are not counting as hypothermic. Para estar frío en una avalancha y contar como hipotérmico, tienes que estar enterrado durante más de 60 minutos. And those patients with very low survival chances, for example, due to trauma, we use black or gray color, depending if you are an ALS or BLS provider. En el caso de pacientes con probabilidades de supervivencia muy bajas debido a trauma, los colores van a ser negro o gris según si estás usando el soporte vital básico o el soporte vital avanzado. Let's look at the normothermic asphyxiating patient. Vamos a mirar ahora a los pacientes normotérmicos con asfixia. So we have dug out the patient. He didn't show any signs of life after the 5 rescue breaths. Vamos a sacar al paciente y vemos que no tiene signos de vida incluso después de aplicarle las 5 respiraciones de rescate. There are other buried patients while we treat the patient we have in front of us. Tenemos otros pacientes alrededor mientras estamos con nuestro paciente que está justo delante. And the burial time is 60 minutes or lower, so normothermic. Y el tiempo de enterramiento ha sido inferior a 60 minutos, por lo tanto lo consideramos normotérmico. You imagine we only have now a third of the patient out, and as soon as we can, we should start CPR. Every minute you lose is 2% survival chances. En ese momento es muy importante empezar con la RCP, ya que cada minuto que estamos perdiendo, lo que hacemos es reducir un 2% las probabilidades de supervivencia. As more and more of the patient becomes visible, you will be able to perform a proper body check, and you might then learn that the patient does have injuries incompatible with life, and you would postpone the further treatment in favor of another buried subject who still needs to be excavated. Bien, a medida que seguimos excavando y más partes del paciente son visibles, podemos hacer un control, un chequeo de cómo está el cuerpo, identificar lesiones que pueden ser incompatibles con la vida y decidir si posponemos el tratamiento para ayudar a otras víctimas o no. In case the patient does not look like having injuries incompatible with life, we provide 6 minutes of CPR, and of course, if there is an AED available, you apply the AED. Bien, en el caso de que nuestro paciente no muestre signos incompatibles con la vida, aplicaremos la RCP durante 6 minutos. What's the EAD exactly? What do you mean with EAD? It's a defibrillator. Vale, y si tenemos el desfibrilador, pues lo usamos también. For example, close to a ski resort, the defibrillator is there very quickly. Por ejemplo, si estamos muy cerca de una estación de esquí, seguramente tenemos un desfibrilador al lado. Why do we propose here to restrict the CPR duration to 6 minutes? ¿Por qué hemos limitado la aplicación de la RCP a 6 minutos? You realize in this situation here, we are doing the CPR while there are other people on the side who are still not excavated. So it's a balancing act. How much can we save of survival chances by performing CPR? And how much do we lose by not excavating the other ones on the side?
Vale. Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo esta actuación hay otras personas enterradas o que no están recibiendo un tratamiento, entonces tenemos que decidir, poner en una balanza cuánto estamos ganando en salvar a una persona o cuánto estamos perdiendo por no aplicar el tratamiento a las otras. And after 6 minutes, the balance or the benefit of continuing CPR turns negative. So you can only lose more than you can ever gain. Después de 6 minutos aplicando la CPR, la RCP, los beneficios empiezan a ser menores, de modo que casi que pierdes más, si estás más tiempo, de lo que vas a ganar. Just a very, very brief outlook on the ALS protocol for the warm patient. Ahora vamos a hacer un pequeño inciso sobre el protocolo del soporte vital avanzado para pacientes normotérmicos. Thanks to the ALS capabilities and equipment, we obviously have to imply now ECG. Bien, en el caso de este protocolo, como tenemos más capacidades y tenemos más equipos, podemos usar el electrocardiograma. Independently of the rhythm, asystole, or ECG unknown, we always apply the universal ALS algorithm if there is no other buried subject left at this point. Vale, independientemente del ritmo asistólico o del electrocardiograma, siempre vamos a aplicar el algoritmo del soporte vital avanzado. However, if there are other people still buried and the ECG is asystole or you cannot perform it, then we limit as well to 6 minutes. En el caso de que haya otras personas que estén todavía enterradas o podamos clicar las dos tachetas esas de la asistolia o no conozcamos el electrocardiograma, seguimos por esa ruta de la derecha. Those ones of you who would like to read a little bit more in depth how we figured out those 6 minutes, please read our publication in Clause 1 concerning the Monte Carlo simulation we have applied. Bien, en el caso de que algunos estéis interesados en conocer más en profundidad el porqué de esos 6 minutos, podéis leer este artículo que está publicado en Plus One y que ha utilizado el método de Monte Carlo. Let's now go towards the hypothermic, the cold patient. Ahora vamos a ponernos en el caso de un paciente frío, es decir, hipotérmico. For those ones who are BLS providers, what counts is burial time. So we are above 60 minutes. Para aquellos que estén en el nivel de soporte vital básico, lo que nos importa es el tiempo de enterramiento y esto supone que estamos por encima de los 60 minutos. Whereas for an ALS provider, a measured core temperature would be the decisive criteria. Si estáis en la parte del soporte vital avanzado, el criterio además va a ser que la temperatura central sea inferior a 30 grados. So, first, we check here if the airway was fully obstructed. Lo primero que vamos a chequear, a controlar, es si la vía aérea estaba totalmente obstruida. If you have been in the snow for longer than 60 minutes with a completely obstructed airway, you for sure have asphyxiated. And therefore, we postpone any further treatment and invest the few resources we have available to save another life. En el caso de que estés enterrado en la nieve durante más de 60 minutos y que hayas tenido las vías aéreas totalmente tapadas, seguramente has sufrido asfixia, con lo cual se pospone cualquier tratamiento y vamos a usar los recursos en otras víctimas. However, if the airway was patent or unknown, we treat this person as a potential hypothermic long-term survivor. En el caso de que la vía aérea esté
parcialmente obstruida o se desconozca, vamos a tratar a este paciente como si fuera un paciente hipotérmico con probabilidades de sobrevivir a largo tiempo. Unless they have injuries incompatible with life, we fully continue the CPR without any restriction in duration. En el caso de que no tenga lesiones incompatibles con la vida, vamos a hacer la RCP de forma normal. Vamos a seguir aplicándola. And this is now again a side remark for ALS providers. Obviously, these patients are then directed to a hospital with ECLS facilities, thus an efficient way to rewarm the patient. En este caso, los pacientes van a ser transportados al hospital, a unos hospitales con un soporte vital extracorpóreo que va a ser capaz de recalentar de nuevo a estas personas. When we quickly look at the ALS algorithm for the hypothermic patient, cuando miramos al algoritmo de soporte vital avanzado para los pacientes hipotérmicos, we have ECG here as a diagnostic tool at the very top. Tenemos el electroencefalograma como una herramienta de diagnóstico al principio del todo. And as this is in the field, not always very easy with the electrodes, obviously you could as well use other diagnostic tools to catch vital signs, such as a portable ultrasound for heart movement. Bien, como estamos en el campo y a veces no es fácil tener estos instrumentos o poner los electrodos, podemos utilizar otras herramientas en búsqueda de signos vitales. Why do we use here ECG so early? Mainly to make sure that patients who are already very deeply in stage 3 are not pushed inattentively by a too aggressive treatment in stage 4. I'm sorry, but I'm losing the connection. Could you repeat? I just lost internet. Why are we using ECG so high up here? Because we want to use this diagnostic tool to make sure that we are not pushing a very cold stage 3 patient by a too aggressive treatment unattentively into stage 4. So basically, ¿Por qué estamos usando el electroencefalograma tan pronto? Porque queremos asegurarnos de que no estamos poniendo al paciente en un estadio de hipotermia que no le corresponde. I'm sorry. I would say that we leave the further ALS-related particularities to questions afterwards, and I would as well be available to discuss that in a special session, as I think we should focus on the BLS providers. Bien, todas estas cuestiones más técnicas del soporte vital avanzado dice que si tenéis interés que se pueden tratar en otro foro posterior y que ahora nos vamos a concentrar más en los protocolos del soporte vital básico. Let's apply together the AvaLife protocol and what we have learned together for the cold and the warm patient in a small common rescue scenario. Bien, vamos a aplicar estos protocolos que hemos aprendido del AvaLife para pacientes fríos y no tan fríos, pacientes normotérmicos, en un escenario habitual con una avalancha pequeña. Let's assume you are 3 rescuers and you are assisting in an avalanche accident who has been witnessed, but nobody is left on the surface with 4 buried subjects. Vamos a asumir que somos 3 rescatadores y que estamos asistiendo en un rescate en el que no hay testigos y hay 4 personas enterradas. Immediately you would split up here at the top of this 150-meter wide avalanche about equally
equal distance, so you would be about 50 meters apart. Bien, vamos a ir a la parte de arriba de la avalancha, nos vamos a repartir de forma regular en esos 150 metros de anchura, de modo que cada uno más o menos va a tener 50 metros de búsqueda. Very soon, someone would shout, signal, and find buried subject number 1, which is at 3.3 meter depths. Bien, pronto una persona va a gritar señal y va a localizar a la primera víctima enterrada y en su dispositivo va a indicar 3.3 de profundidad. If we jump now into the search and excavation level, we see this is way above the threshold where we should start digging immediately. I just lost connection again during the last sentence. Could you repeat, please? When we jump now in the search and excavate module, we see that 3.3 is way above the threshold where we should start digging immediately. Vale, cuando vamos a nuestro protocolo vemos que los 3.3 metros de profundidad están muy por encima del límite que nos dicen que tenemos que empezar a excavar. So they just leave something on the snow surface and focus on the next one. Buried subject number 2, 1.1. With 1.1, it's clear. Dig as fast as you can. Bien, dejamos algo sobre la superficie marcando esa víctima número 1, pero en principio no nos ocupamos de ella y vamos a por la segunda víctima. La segunda víctima, nuestro aparato pone 1.1. Con 1.1 seguro que nos ponemos a excavar. You are 3 rescuers and you have 4 buried subjects. So what do you propose? Should you dig alone and 2 continue, or should 2 dig and 1 continues? Somos 3 rescatadores, hay 4 personas enterradas. ¿Cómo nos organizamos? ¿Uno se pone a excavar y los otros 2 siguen buscando? ¿O 2 personas se ponen a excavar y el que queda sigue buscando? As it is never a good idea to be completely alone with the patient, and then maybe he's lying on his stomach, I will propose 2 dig and 2 stay at least until you see what happens with the patient, and 1 continues to search the rest of the avalanche. Él propone que no es buena idea estar solo con un paciente, de modo que se queden 2 personas excavando y la tercera se vaya a buscar al resto de las víctimas hasta que tengamos una idea de cómo está ese paciente. Por lo menos hasta ese punto tenemos que estar 2 personas excavando. The one who continues now has to cover the entire 150 meters on its own. So he's staying up high and zigzagging down the avalanche. And as he gets close to here, he will pick up the first signals of the 2 additional buried subjects in the lower part of the field. I can't hear anything right now. Lucia, did you hear this? Montse, did you hear this? Yeah. No, I didn't. I was Okay. was in the. Okay. Can you pose Okay. again the question, and I will Yes. take the As turn of the Rocío. 3rd rescuer has to search now the entire slide on his own, he is staying up high and zigzagging down the avalanche as he covers the entire width. And when he's approximately here, he will capture the signal of the 2 lower buried subjects. So it is the 3rd rescuer. Yes. El tercer rescatador le toca rastrear todo la avalancha completamente. Por lo tanto, va hacia abajo, pues haciendo el patrón de zigzags típico, y en la parte inferior encuentra la señal de dos pacientes más, la tercera y la cuarta.
he immediately goes for buried subject number 3, which turns up to be 1.5 meters. The snow is not too hard, so he immediately starts digging. Entonces, para la tercera persona enterrada, encuentra que la profundidad es de 1,5 metros, lo que no es muy profundo, y decide ponerse a excavar, a extraerla. In the meantime, those 2 rescuers who are working up here at buried subject number 2, they have finally reached head and chest of the patient. Entonces, los 2 primeros rescatadores que estaban dedicados en la segunda persona enterrada, finalmente llegan a la cabeza y el cuerpo de esta segunda persona enterrada y lo encuentran pues con este estatus médico. They have arrived at 25 minutes after the accident. It took them about a quarter hour to do the search and the shoveling. Now, at the total burial time of 40 minutes, they find the patient. He is not breathing, has no pulse, no obvious fatal injuries. There is some snow in the mouth, so it's neither fully obstructed nor completely patent. El paciente, después de un total de 40 minutos, se encuentra que no respira, no tiene pulso, no tiene heridas obvias que puedan ser fatales y el estado de sus vías aéreas es la de que no están permeables. No se sabe, no definida. Yeah. Let's quickly look here at our algorithm. So, no signs of life. Yes, there are other buried subjects. We are below 60 minutes. They immediately start CPR. The patient does not have injuries incompatible with life. They do CPR for 6 minutes. Entonces, pues se encuentran en esta situación del algoritmo. Como lleva menos de 60 minutos y no tiene heridas incompatibles con la vida, pues deciden empezar reanimación cardiopulmonar por 6 minutos. A little bit later, they reach the 6. A little bit later, when the 6 minutes have elapsed, they unfortunately have not regained ROSC, so the patient probably has asphyxiated, and they invest their work time further down. They ski down to here, and they immediately start working here on number 3 and number 4. Very quickly, we have as well number 4 out with 1.5 meter burial depths. Similar than number 3, they immediately start digging. Vale, pues esos 2 rescatadores, como ya hacen la reanimación cardiopulmonar por 6 minutos y no tienen resultado positivo, pues deciden dejar ese segundo paciente y que probablemente pues esté asfixiado y van hacia la parte inferior de la luz para intentar encontrar la cuarta persona enterrada y la encuentran a 1,5 metros de profundidad. Finally, you get support by 4 more rescuers. Where should we assign them? Por lo tanto, somos ahora 4 rescatadores. ¿Cómo vamos a asignar los recursos en esta parte final del escenario? To start digging already at number 1, this is by far too early. The greatest survival chances we can save now are probably down here, where we are very close to buried subjects which are in median burial depths. So we have all people fully shoveling that out 3 and 4. En este momento de la luz, como la primera persona enterrada arriba de todo pues está a mucha profundidad, donde vamos a tener
mayores beneficios, mayores resultados, es en dedicar el desenterramiento de las dos personas en la parte inferior de la luz. Y que además están muy cercas entre ellas. Number 3 gets out at 65 minutes, not breathing, no pulse. However, good news, a patent airway and no obvious signs of fatal injuries. Se puede desenterrar al paciente número 3 después de 65 minutos de enterramiento en total. No respira, no tiene pulso, pero la buena noticia es que tiene la vía aérea permeable. So, let's look at the algorithm. We are now over 60 minutes. The airway is patent. We start CPR. While we administer CPR, we realize no further injuries, and this patient will now get the full CPR treatment. He is treated as a hypothermic potential long-term survivor. Entonces, estamos en esa parte del algoritmo, como ya estamos más allá de 60 minutos, estamos en el caso de hipotermia y le hacemos la RCP hasta que le vuelve y sin heridas incompatibles con la vida y se le hace el RCP de manera infinita, ¿no? Perfect. A little bit later, number 4 is out. We are at 75 minutes. Medical status, patent airway. The patient is breathing, however, not responsive, and he doesn't seem to have very severe injuries. Finalmente se desentierra al paciente número 4 después de 75 minutos en total. También tiene la vía permeable y mejores noticias todavía, ya que respira, aunque no responde a los estímulos, pero tampoco tiene ninguna herida incompatible con la vida. So let's quickly look at the hypothermia staging. Here we have a patient which has lost consciousness. However, he's still breathing, so he must be in hypothermia stage 3. Vamos a mirar lo que dicen los estadios de hipotermia y vemos que no está consciente, pero respira, y con este tiempo de enterramiento pues deducimos que se encuentra en el nivel 3 de hipotermia. Which means handle the patient with utmost care. Try to save the patient from any additional loss of energy and make sure that he does not fall into stage 4. Lo que quiere decir cómo la vamos a tratar a esa persona, pues la de con mucho cuidado, evitar sobre todo que no pierda más energía y que no caiga en parada cardiorrespiratoria. If you would have to decide right now which patient needs to go, because you have transport capacity either by the helicopter or otherwise, patient 4 would make most sense to send away, because like that you can avoid that you have a second full CPR going on in the field. Y si ahora tuvieses que decidir, pues qué persona tendría que ser evacuada en primer término, pues sería la cuarta, porque es la que no querrías que, en el caso de que caiga en parada cardiorrespiratoria, el escenario de tener reanimar a dos personas en terreno, pues es un escenario más desfavorable, ¿no? Transport priority is always a question of how much survival chances you can preserve and how urgent the treatment is to preserve it. La prioridad de evacuación, de transporte, siempre tiene que decidirse en función de las probabilidades de la probabilidad de supervivencia y en cómo de urgente sean pues el estatus médico de cada uno de los pacientes. As well, our patient 3 doesn't have bad cards in his hands, but his treatment is a little bit less
urgent. We know that these super cold patients need to get to an ECLS capable hospital within a time frame of 6 hours. El paciente número 3 no tiene malas cartas porque estamos en ese escenario de hipotermia de grado 4 que la preserva de daños, pero sí que es cierto que tenemos una ventana de unas 6 horas para ir al hospital. 6 hours to get into the hospital. Yes, Okay. today well, we already have patients with good outcome who were at 4:45 and 6:15. So we are pushing it further and further. But there were thus people, they were transported for about 6 hours under CPR as hypothermic long-term survivors and made a full neurologic recovery. Es un poco complicado. Imagine we dig up this person, no vital signs, patent Sí. airway. O sea, you are saying it is a true case. It is a true case. So These are several true cases, yes. Que, este storytelling. paciente número 3 necesitó de 6 horas para llegar al hospital, haciéndole de forma continuada la reanimación cardiopulmonar. And because there is this 6-hour time window, you see it's not the most urgent case. Bueno, y como hay esa ventana de 6 horas, tampoco no es el caso más prioritario, más urgente. Fine, let's finish it with our patient 1. Unfortunately, as he was for so long in the snow and so deep, his cards looked bad from the very beginning on. Entonces, ¿qué pasa con el paciente número 1? Pues sus cartas ya eran malas desde muy al principio, ¿no? Tan profundo y además ha estado demasiado tiempo enterrado, ¿no? We found him after 95 minutes, completely obstructed airways, no obvious fatal injuries, but obviously as well, no vital signs. Se le ha encontrado, se le ha podido desenterrar después de 95 minutos. No tiene heridas fatales obvias, pero tampoco tiene signos de vida. Bueno, y con las vías completamente obstruidas y no tiene signos de vida. Let's look at the protocol. No signs of life. Si vamos al protocolo, no hay signos de vida. There are, however, now no other buried subjects. No hay otras personas enterradas. So, as BLS providers, you have to apply now CPR until someone qualified to make the decision to stop is on site. Como personas que estamos ejerciendo el soporte vital básico, debemos aplicar reanimación cardiopulmonar hasta que una persona autorizada de soporte vital avanzado pues os diga que ya podéis parar. Perfect. And this ends here our exercise over 4 buried subjects, and I hope that this clarified a little bit how we apply the AvaLife protocol. Aquí hemos finalizado el ejercicio práctico, que espero que os haya ayudado para entender un poco mejor cómo funciona el protocolo. I have tried to squeeze it now into less time than previously anticipated. Yes. And I propose looking at the timing that people would contact me with specific questions as well later. You can always write questions at AvaLife at MountainSafety.info.
Manuel propone que como estamos fuera de tiempo y para no alargarnos más, de escribirle a él You see it in the chat. en el chat. Ahí os ha dejado su correo electrónico. It is true, Manuel, that in the questions and answers we got very interesting questions, really very interesting, and y lo siento que no hay tiempo para contestarlas, pero ahí tenéis el correo de Manuel, but maybe they can you can stay in the chat and answer some of them, or it is better by email. Look, I will go through the questions. I see we have 4 questions open. Yes. And the remaining ones are answered. I will copy them out, but at the same time, I motivate those people to email the questions. Manuel ahora va a extraer las preguntas del formulario de preguntas y respuestas y las va a contestar más tranquilamente a través del chat para que sí todos podáis ver las respuestas de todas las preguntas. Pero también os anima a que le contactéis por correo electrónico a la dirección que nos ha dado y así alargar un poco más la discusión. Él siempre está dispuesto a responder todas las dudas y informar de todo lo que necesitáis. Ya tenemos a Rocío otra vez con nosotros. Se nos había ido. El internet rural es lo que tiene, que cuando llueve no va. Gracias. Thank you. Perdón, en el peor momento. Todo bien. A mí Manuel me ha pillado desprovisto porque estaba atendiendo al chat a preguntas y respuestas. De repente me ha dicho, Monse, traduce. Y yo, oh my God, al medio del escenario. Se ha hecho lo que se ha podido, no somos traductoras profesionales, pero se ha hecho ni sanitarias, con lo cual esto también a veces nos viene un poco... Se ha hecho lo que se ha podido. Te agradezco muchísimo, Rocío, tu ayuda en la traducción y agradecer muchísimo la participación de Manuel hoy con esta charla magistral de AvaLife. Que después de unos años pues mejorándose y redefiniéndose conjuntamente con médicos expertos en medicina montaña de todo el mundo, pues finalmente tiene esta versión en estos 3 pósters de básico, avanzado en terreno y avanzado en hospital, que espero que bueno, pues que lo habéis encontrado interesante y como os ha dicho están disponibles para ser descargados ya gratuitamente en inglés todavía en MountainSafety.info, pero que muy próximamente ya estarán en otros muchos idiomas, entre los cuales pues el catalán y el castellano. ¿Sí? Con esto yo creo que ya cerramos esta primera parte de charlas de esta mañana con estas 3 sesiones. Si queréis conectaros un momento, Pere, Josep, Arnau o Gloria, si estáis por aquí, para agradeceros a todos los ponentes de esta mañana y así los participantes os pueden ver las caras un momento. Reagradecer vuestra participación, han sido charlas súper interesantes y para acabar la mañana 3 recordatorios a nivel logístico. Primero, los sponsors. Me han dicho, tienes que recordar los sponsors que nos han apoyado en el sorteo que haremos al final de la sesión, que son Atomic, La Molina, Saleva, la Real Federación Española de Deportes de Invierno, Spin Snow, No Working on Powder Days y PIEPS, que nos han proveído de sus productos y que los vamos a sortear luego. Luego también recordaros que toda esta sesión está siendo grabada e intentaremos hacerla disponible para todos los socios, los que no habéis podido conectaros y también si en algún momento pues habéis tenido que salir para los inscritos, pues ya os comentaremos cómo lo vamos a hacer.
Y como hemos sobrepasado las 2 de la tarde, son casi las 2:30, hemos decidido pues retrasar un poquitín la última charla de esta tarde. En lugar de empezar a las 3, empezarla a las 3:15, 3:15, ¿de acuerdo? Sobre y 10 ya estaremos con Bruce conectados y empezando la presentación. Intentaremos que Bruce empiece su charla a las 15:15 puntual, porque ya sabéis que después de las charlas, todo el colectivo de socios ACNA tenemos la segunda cita del día, que es la asamblea. Va a ser una jornada maratoniana para todos. Y con esto, sin más, pues muchas gracias por esta mañana. Buen provecho para la comida y nos vemos en un rato a las 15:15 todos conectados. Muchas gracias.